Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor en esta hermosa mañana que nos permite, queridos hermanos, sobre todo estar despierto. Nos permite, queridos hermanos, traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro bendito Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que en su paciencia y en su bondad nos permite, queridos hermanos, estar participando de esta magnífica oportunidad que Dios nos da de traerte una palabra de vida para tu vida. No la menosprecies, de tal manera que puede salvarnos. Lo que Dios habla, que realmente nos salva la vida. La palabra de Dios es realmente lo que nos trae a nosotros esa bendición, nos trae a nosotros esa salvación. La palabra del Señor nos advierte de todas las cosas que están pasando, las cosas que van a pasar, las cosas que van a venir, hermanos, sobre su pueblo. Y tenemos que estar más que nunca preparados nosotros para volvernos a Cristo, para volvernos al Señor. No importa, queridos hermanos, la condición que vivas, no importa en qué situación está tu vida. Lo que Él quiere es que nosotros realmente entendamos los propósitos de Dios, entendamos, hermanos, que el Señor lo que quiere es una relación con nosotros. Lo que Él quiere de nosotros, hermanos, es que vivamos una vida diferente. Lo que Él busca de nosotros, queridos hermanos, que el hombre sea sencillo, sea humilde, reconozca que necesita al Señor en su vida, reconozca que necesita a Cristo en su vida. El hombre se ha llenado de una religión, se ha llenado de una vida vacía, sin propósitos. Una vida, queridos hermanos, donde Dios no está en su vida presente, donde nuestro Padre, donde la vida del hombre, queridos hermanos, no haya Dios en su corazón. Nuestro Padre Celestial lo que anda buscando es, hermanos, un lugar, que tengas un lugar en tu corazón, un lugar donde Él pueda habitar, donde Él pueda dirigir tu vida, donde Él pueda hablarte. Dios busca, hermano, corazones donde les puede hablar desde su corazón. Desde ahí dentro de su corazón hablarle, manifestarle su amor, su deseo, sus propósitos. El problema del hombre es que el hombre tiene a Dios en su mente, pero no en su corazón. Porque Dios habla en el corazón, no a la mente. Que en el corazón dice su palabra, queridos hermanos, donde quiere establecer su reino, sus propósitos, su voluntad. Es desde ahí del corazón de los profundos meditar en su palabra. Por eso dice en el libro de Éxodo 6, le dijo a Moisés: y estas palabras estarán en tu corazón. Dios quiere que la palabra de Dios more en tu corazón en abundancia. Ahí vas a escuchar su voz. Ahí vas a escuchar, queridos hermanos, que Él te habla. Él ministra tu vida cada día. Es importante que tengas a Dios presente en tu vida por medio de su palabra en tu corazón. Qué tan importante entonces es que la palabra de Dios, que realmente, hermano, realmente es lo que importa en este tiempo. En este tiempo lo que importa es tener la palabra, es agarrarse y aferrarse a la palabra de Dios. Dios, hermano, más que nunca nosotros tenemos que poner atención a lo que dice su palabra. Hay que discernirla, porque hay quienes la están malinterpretando, la están maldirigiendo para su propia perdición, para su propia condenación. La palabra de Dios, queridos hermanos, tan delicada en la vida de aquel que se burla, de aquel que la menosprecia, de aquel que la rechaza. Nosotros no estamos hablando de una religión, ni estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando del hombre que habla la Biblia. Habla de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para que el hombre se salve. Esa palabra de Dios tiene vida. No es una letra muerta, sino que tiene vida. Inspira al hombre a querido buscar cada día más. Y no solamente a buscar, sino a tener una experiencia real. La palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es un espíritu. El espíritu de Cristo. Cristo es la palabra es Cristo. Dios es la palabra es Dios. Dice en el Juan 1:1. Y el Espíritu Jesús dijo algo: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Pero Él dijo algo, queridos hermanos,
algo que nos bendice todos los días, que proporciona a nosotros siempre ese alimento. El hombre debe de desalimentarse todos los días con una palabra. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Todo esto que está sucediendo en el mundo es profético. Pronto nuestro Señor Jesucristo viene por su pueblo. No por todos, no todos se van a ir. Desafortunadamente no todos se van a ir, por la falta de amor, por cumplimiento. Por eso es importante, queridos hermanos, separar la religión, separar la religiosidad, queridos hermanos, de la vida de Cristo. La vida de Cristo no es una religión. La vida de Cristo, hermano, es un modelo de vida que el Padre creó desde el principio. Y nos dio los instructivos, a través de la bendita palabra nos instruyó de cómo debíamos de vivir, de cómo debíamos de hacer. El hombre desechó toda tu obediencia a su forma y la cambió por diezmar, y la cambió por ofrendar, y lo cambió por cantar y danzar y brincar, y lo cambió, queridos hermanos, por asistir a una iglesia, lo cambió por ayunar, lo cambió por hacer eventos cristianos, por hacer congresos, por hacer todavía, hermano, retiros, pero nunca aprovecharon en su vida, porque cambiaron la obediencia por una manifestación religiosa, por un orden de culto sin obediencia, por un orden de culto, queridos hermanos, fuera sin propósitos de Dios. Por eso es importante entender que lo primero en nuestra vida es la palabra. Lo primero en nuestra vida es la palabra, la obediencia a ella y buscarla y hacer lo que el Señor. Porque hoy hay un gran peligro que la religión, hermano, el cristianismo es una religión. Lo que queremos implantar, lo que queremos que enseñarles, hermanos, es que el Cristo no es una religión. Cristo no es mormón, Cristo no es católico, no es cristiano, evangélico. Cristo es el Hijo de Dios. Yo no veo, hermano, yo no veo ni parte de la Escritura que al final nos van a llamar cristianos. Nos van a llamar hijos de Dios. Tenemos 3 etapas. La primera etapa dice es que el primero nos llamó a ser almas. La segunda etapa, almas que, hermano, que son dirigidas por la palabra. Después de eso, hermano, nos llamaron a ser ovejas. Ovejas dirigidas por el Cristo Jesús. Los que aprendieron a escuchar y a seguirlo y a servirle. Y después nos llamaron a ser llamados hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Romanos 14 nos enseña, dice, y estos son, 8, dice 14, dice que, hermano, dice, y estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Estos llegaron a ser hijos de Dios. Hay quienes todavía no obedecen a la palabra, se quedaron en simplemente almas. Hay quienes todavía no le sirven a Cristo, no se convirtieron en discípulos, simplemente fueron creyentes. Realmente, para llegar a ser hijos de Dios tenemos que llegar a la madurez de tener la capacidad de escuchar al Espíritu Santo y ser guiados por Él. Todavía nos falta. Si Cristo viniera hoy, nos quedaríamos. Si Cristo viniera hoy, hermano, simplemente nos quedaríamos en la gran tribulación. Simplemente no sabríamos qué hacer, porque todavía el hombre vive una religión. Cristo viene a abrirle los ojos a la gente. El Espíritu Santo viene a abrirle los ojos a la gente, a todos nosotros, que no vivamos una religión, como cuando vino, queridos hermanos, y se topó con los fariseos. Vivían siempre metidos en las sinagogas. Siempre vivían, hermano, diezmando, ofrendando, cantando, hablando la letra, rechazando cada vez que Jesús entraba, lo sacaba, lo corría. No lo querían, siempre lo menospreciaba, porque les denunciaba el pecado. Denunciaba, hermano, que el pecado que les denunciaba a ellos, que eran religiosos. Esa era la denuncia que le hacía mi Señor Jesucristo a ellos. Les decía que eran religiosos, y eso a ellos les molestaba. Para ellos era una blasfemia que Jesús les hablara así.
En este tiempo el Señor, el Espíritu Santo, está denunciando la religiosidad. Que el hombre deje de ser religioso para que se salve, que viva la vida de Cristo, que viva la voluntad de Dios, que viva los propósitos de Dios. Hermano, esto es real. Lo que está pasando en el mundo es real. Pronto, la iglesia se va. Pero es necesario que nosotros entendamos, hermanos, hay quienes no conocen al verdadero Cristo, hay quienes no conocen al verdadero Dios, porque aún Satanás, el hombre del mono de la apostasía, dice que se hará pasar por Dios. Mateo 24 dice que aparecerán falsos cristos. Pablo llegó a decir, queridos hermanos, que no solamente hay falsos dioses, hermano, también dijo que hay falsos cristos, hay falsos, hermano, falso evangelio, falso espíritu. Dicen en 2 Corintios 11, dice, pero me temo que como la serpiente que con astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibido otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio el que habéis recibido, bien lo toleran, bien lo reciben. En este tiempo van a recibir al otro Jesús, un Jesús de libertinaje, un Jesús que consiente a la gente, un Jesús, queridos hermanos, de que los ama mucho. Ahora el diablo sale a decir que los ama mucho. Ahora el diablo piensa que el Señor lo reprenda. Es más amoroso que nuestro Señor. Mire, hermano, le voy a decir algo. Todo aquel que no dio la vida, todo aquel que no murió en la cruz, desde ahí tan sencillo como para echarlo fuera. Todo aquel que no murió en la cruz, todo aquel que no vino del cielo, todo aquel que no subió al cielo, todo aquel que no resucitó, todo aquel, queridos hermanos, que clamaba al Padre y el Padre lo oía. No, todo aquel que no, hermano, que dio su vida, que no dio su vida por nosotros, que perdona pecados, que tiene misericordia, no le creas. No le creas, porque habrá muchos impostores, muchos falsos, muchos predicadores que exaltarán mucho a la bestia, el falso profeta. Hermanos, lo exaltarán como buenos, como los benefactores del mundo. No le creas, solamente debes de creer aquel que murió en la cruz. Porque el engaño, hermano, el engaño que va a haber en este tiempo, en estos años, queridos hermanos, lo hemos venido hablando todo este tiempo. Si algo que pasó en este 2025, el 2025 se abrió, hermano, era el engaño de los ojos. Los hombres iban a perder, dejar de poner la mirada en Jesucristo y ponerla, hermano, en una religión, en una falsa espiritualidad. El diablo engañará a muchos con una falsa espiritualidad que no beneficia a quien la practica, ni a quienes lo miran, hermano. Miran esa religiosidad, no les va a traer ningún beneficio. La religiosidad, o usan falsa espiritualidad, porque la palabra religión significa, queridos hermanos, una excesiva espiritualidad, ser espiritual, pero sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa de una manera diferente. La gente cree que tiene Espíritu Santo, pero no lo ha oído, no lo siente, no siente el mover. Pero la Escritura dice que hay 8 cosas que veo aquí, en el cual es la espiritualidad, una falsa espiritualidad, hará que el hombre no le traiga provecho, no le sea beneficioso para su alma, no le sea beneficioso para estar con nuestro Señor Jesucristo. En el libro, luego lo haremos, hermano, de los 8 espíritus de engaño. En el libro de Lucas 9, versículo 25, dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y se destruye, así pierde a sí mismo? Pero el que se avergonzare de mí, de mis palabras, a ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre. Dice, y de los santos ángeles. Pero os digo que en verdad que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vean que el Señor les dice
Dice, no les aprovecha nada el hombre que va a ganar el mundo, el hombre que se preocupara por buscar las cosas del mundo, no les va a traer ningún provecho en su vida, no les va a aprovechar, no va a ser beneficioso para su alma. Por eso aquel hombre le dijo que ganó el mundo, ganó mucho dinero, ganó muchos bienes, ganó mucho todo, tenía títulos quizás, queridos hermanos. Y mi Señor Jesús le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. De lo que has trabajado, de lo que has tenido, ¿a quién se le quedará? Queridos hermanos, hay que trabajar para el Señor. Él dijo, ¿qué aprovecha si ganas el mundo entero? Y el hombre pierde su alma, se pierde a sí mismo. No te vas a tener ningún provecho, ninguno. No te va a tener ningún beneficio si te afanas al mundo, si te afanas en las cosas, si te apartas del Señor. Eso es un engaño, el engaño de las riquezas, el engaño, queridos hermanos, de una falsa prosperidad. El diablo va a engañar a mucha gente en este tiempo. Es el tiempo, el 2025 se desató espíritus de engaño terriblemente. Lo dijimos que este año lo que Dios quería que el hombre hiciera su voluntad. Dios quiere que el hombre haga su voluntad. Que no aparte los ojos del Señor porque los iban a engañar, iban a cambiar su mente. 2025 se le llamó el engaño de la mente, el engaño de los ojos, se le llamó el engaño que la gente iba a cambiar su manera de pensar. Y el Espíritu lo dice, hermano, en Tesalonicenses dice que los hombres iban a cambiar su manera de pensar. No deje de llevar ni cambiar su modo de pensar, porque lo dice, los hombres iban a apostatarse. Una de Tesalonicenses 2, versículo 1. No aprovecha el hombre, no saca ningún provecho, no le va a ser útil, no le va a ser ningún beneficioso. Para su alma no le va a traer ningún beneficio, pero sí la puede perder. Jesús dice una promesa aquí, que algunos los que estaban, dice, no gustarán la muerte. Aquellos que no, hermano, que se aferraron a Jesucristo, buscaron a Jesucristo, dice que Jesús les hizo una promesa, que no verían la muerte hasta que Él venga. Pero sin embargo le digo, todo aquel que gana el mundo se destruye a sí mismo, se pierde a sí mismo. No trae ningún provecho. Si algo tenemos que evitar nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como gente que cree en el Señor, es evitar lo que no nos aprovecha para salvación. Es evitar todo aquello, es rechazar todo aquello que no nos va a beneficiar en nuestra vida. El hombre cada día muere. Los hombres cada día o se van a Dios, se van al cielo, o se van al infierno, o se van a un lugar de descanso, o se van a un lugar de tormento, o se van con Cristo, o se van con el diablo. Queridos hermanos, esta es la realidad. Esta es la realidad del Evangelio. Un hombre político, un hombre periodista decía, escuché que decía hace 2 días, decía, a mí no me gustan los cristianos evangélicos, porque esos cristianos evangélicos, dijo, solamente hablan del diablo, hablan del infierno, hablan de que te va a ir mal. Por eso a mí me gusta el catolicismo, dice, porque ellos no te condenan, ellos no hablan del diablo, ellos no hablan del infierno. Hermano, evangelios en evangelio, que no se hable del diablo, que no se hable del infierno, que no se hable de las consecuencias del hombre por rechazar a Jesucristo, no es evangelio. Porque la bendita palabra no vino a exaltar al hombre, no vino a darle por su lado al hombre, vino a advertirle que si no se arrepintiera iba a terminar en un lugar equivocado. Por eso la palabra Seol significa lugar equivocado, un lugar de alabanza a sí mismo, una alabanza de un lugar donde terminará la gente equivocada. Hay otras de las cosas que no aprovecha para el hombre. Según el libro de Juan 6, versículos 67, 63, dice que el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos
de vosotros que no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le iba a entregar. Sin embargo, vean que en esta, cuando habla de algo de que lo que aprovecha y lo que no aprovecha, incluye la vida y incluye la muerte. En su lenguaje incluye la vida e incluye la muerte. Cuando dice que cuando no aprovecha, la carne dice para nada aprovecha. Andar en el Espíritu lo aprovecha. Buscar el Espíritu de Dios lo aprovecha. De ser guiado, dejarse guiar por el Espíritu de Dios aprovecha nuestra alma. Nos es beneficioso. Hermano, ¿sabe que por qué dice que no aprovecha? Porque la palabra aprovechar tiene dos significados. Tiene dos significados. Uno, en sentido positivo, significa caminar juntos, estar juntos. Estar en Él significa unión, significa unidad, significa juntos. Viene de la palabra sunfero en el griego. Significa soportar juntos. Significa, hermano, conducirse juntos, participar juntos. La Escritura dice en el Salmo 133, hermano, que donde hay armonía y hay unidad, allí envía Dios la bendición y la vida eterna. Porque a muchos no les trajo beneficios, porque se apartaron de Dios por buscar las cosas del mundo. Se apartaron, queridos hermanos, de sus hermanos. Cuando usted ve en el libro de Hechos, versículo 2, versículo 42, queridos hermanos, vemos que aquellos que fueron bautizados, fueron salvos, hermanos, estaban y permanecían juntos. Porque después usted ve, después que pasó, después de que ellos recibieron al bendito Espíritu Santo, hermano, vino la persecución. Vino la persecución. Por eso es necesario, lo que estamos esperando es la persecución, hermano, porque eso es lo que va a venir en los hombres que se llenan del bendito Espíritu Santo. Hoy estamos convocando a que la gente ore, que venga la oración. Hoy estamos convocando a que la gente se permanezca en unidad, pero cada día se alejan más de Dios, de la unidad, porque esto es parte del engaño, hermano. Y la Escritura dice que no les aprovechó el Espíritu Santo en su vida, no les aprovechó ser cristianos. ¿Por qué? Porque dejaron la unidad, dejaron la armonía, dejaron de andar juntos. Después vino la persecución. Se alejaron del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está donde hayan dos o tres. Cristo está donde hayan dos o tres. No les va a beneficiar lo que hagan en su vida, no les va a traer ningún provecho, porque Dios no bendice, queridos hermanos. Dios quiere bendecirnos hoy en unidad, en armonía, soportar juntos, padecer juntos. A estos no les trajo ningún provecho en su alma. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque dice que, hermano, porque andaban en la carne. Eran niños espirituales, inexpertos en la palabra. Dice, porque la palabra que les he hablado son espíritu y son vida. En vez de nosotros decimos, es que el Evangelio es un modelo de vida, es un estilo de vida, pero sin practicarla. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, practicar la vida de Cristo, andar en Cristo? Muy relevante para este tiempo, donde la persecución, donde el engaño, donde, hermano, la gente, cuando aparezca, queridos hermanos, el anticristo, hermano, a muchos van a sellar. Pero hoy están siendo sellados por medio del Espíritu. Por eso se llama Espíritu del Anticristo, porque todavía la personificación de él todavía no está. Pero el Espíritu del Anticristo está preparando los corazones para que lo reciban. El Espíritu del Anticristo es una religión, es una religiosidad, es una falsa espiritualidad. ¿Cómo lo está haciendo? Queridos hermanos, lo está haciendo a través, queridos hermanos, de que el hombre viva una vida, pero sin provecho en el espíritu. Que no tenga provecho su alma. Porque para ser salvo se necesita tener conocimiento quién es el verdadero Jesucristo. Porque el que anda en la carne, dice en Romanos 8 que el que piensa en la carne, dice que solo piensan en la carne, solo andan en la carne. Solo, hermano, su pensamiento es, la carne es, se benefician a sí mismos, solo piensan en ellos mismos.
Hermano, necesario que en este tiempo, dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está hablando de una tercera persona. Pero cuando habla de la carne está hablando de una persona. Solo piensan en ellos, solo buscan su beneficio personales. Pero el que el del Espíritu busca al Espíritu, busca las cosas de Dios, queridos hermanos. No les aprovechará nada si el hombre anda en la carne. Y dice que el que anda en la carne y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No han nacido de nuevos. Es necesario tener la vida de Cristo, hermano, por medio de un nacer de nuevo, para ser una nueva criatura. Pero en este tiempo mucha gente ya está siendo engañada. En lugar de irse adelante, va hacia atrás. Se aleja cada día más de los propósitos divinos. Lo que está sucediendo a nivel mundial es una realidad. Pero es más real lo que está pasando en la vida de mucho creyente que menosprecia y rechaza, que piensa que lo demás se está cumpliendo, pero también no se dieron cuenta que en su vida han dado un paso hacia atrás, que ya no son los mismos en obediencia y en temor a Dios, que cada día, hermano, complican su vida. Si Dios no te detiene, tú no tienes por qué hacerlo. Dice que no les aprovechó andar en su propio yo, en satisfaciendo su propia vida, haciéndose caso a sí mismos. Primera de Corintios 15, versículo 32. Habla otra de las cosas que no aprovecha el alma. Si como hombre batallé, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebemos, porque mañana moriremos. ¿Qué aprovecho? Dice, ¿qué aprovecho hoy? Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha entonces? Si como hombre he estado luchando contra la propia carne. De repente dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y el Señor dice, no reín, le dice, hermano, aquí, no reín, le dicen a Pablo, en vuestras conversaciones, no te equivoques. Comer y beber no era comer toda una vida diaria, porque no es pecado comer y beber. Lo que está hablando aquí es una religión. Comida significa instrucción, significa enseñanza. Está hablando de un falso espíritu. Por eso en 1 Corintios 10 dice que todos comieron, todos vivieron del mismo alimento espiritual. Lo que comían ellos eran alimentos espirituales, era la provisión de la palabra, escuchaban palabras, sentían al Espíritu Santo, pero no les trajo ningún provecho. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque habían dejado la oración, habían dejado de clamar, no se propusieron conocer a Dios, no se propusieron, queridos hermanos, a entregar su vida al Señor. Por eso dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué aprovecha tiene ser una persona que lee, que ora, sin tener méritos, hermanos, de conocer verdaderamente al Dios? ¿Sabe que va a ser en el último tiempo? Va a ser muy necesario conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es que eso nos va a salvar. ¿Sabe que va a ser muy importante que lo que realmente la fe, el hecho de que las personas digan tengo fe, no representa que conozcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Por eso lo que el Señor mandó desde el principio es, queridos hermanos, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, que aprendieran a identificar quién era el verdadero Dios. Y por eso en Mateo 24 aparecieron falsos cristos. Que nuestro papel es aprender a identificar al verdadero Cristo. En el último tiempo aparecerán espíritus engañadores, espíritu de Satanás, espíritu de adivinación, espíritus engañadores, que son 8. Hermano, y hay que aprender a identificar el espíritu. Por eso dice Gálatas, si a un ángel del cielo bajara con un evangelio diferente, aun si a uno de nosotros predicara un evangelio diferente, anatema sea. Se van a corromper conforme a la palabra.
presentarán, dice Pablo. Dice, este evangelio no lo aprendí de hombre, sino fue por revelación del Señor. Pablo ahí mismo dice en Gálatas que el evangelio diferente solo vive para agradar a los hombres y no a Dios. Lo más complicado en esto es que los hombres están cambiando los ojos. Están dejando de quitar los ojos en Cristo. Y lo que están haciendo para nada le está haciendo de provecho para su alma. Simplemente están obedeciendo a una religión que va a ser dirigida por Satanás, que va a ser dirigida por el anticristo. Tiene que tomar bien en serio el evangelio. Que el evangelio es proponernos, porque cuando les presenten el falso Dios, no lo siga. Cuando les presenten el falso Cristo, no lo siga. Cuando les presenten el falso espíritu, no lo sigan. Un falso evangelio, no lo sigan. No hagan caso. Hoy tenemos que practicar lo que realmente aprovecha en andar en el Espíritu de Dios. Esto es en serio, hermano. Los debes de tomar muy en serio lo que haces. Estamos en la recta final. Buscar cada día más a Dios en el Espíritu y andar en unidad, porque la palabra provecho dice que esa unidad significa armonía. Dice que es padecer juntos, hacer las cosas juntos. Dice que batallamos como hombres, dice batallan en la fe. Qué rico, hermano, defender lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Segunda de Timoteo, es el 4, versículo 14. Habla de otras cosas de lo que no aprovecha. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, por lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Úsala bien. Habla bien. ¿Cuál es la palabra de verdad? Hablemos con obediencia. Hablemos con obediencia. Porque, hermano, la gente discute hoy. ¿Cuál es la discusión de los hombres? Que unos obedecen a la gente y unos no obedecen. Hay quienes defienden que son obedientes como lo hizo Saúl. Saúl lo defendió, que era un hombre obediente. Queridos hermanos, y su trágico final. La misma escritura también nos dice en Primera de Juan, nos habla de la gente que dice que obedece. Es interesante, porque dice, hermano, dice en Primera de Juan 2, versículo 4, el que dice yo le conozco, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Porque amamos su palabra, amamos sus palabras, amamos la obediencia. Tenemos que ser obedientes. La gente que no obedece, que dice que ama a Dios, pero no obedece su palabra, está practicando una religión. Es el espíritu del anticristo ya operando en la religión, en un falso cristianismo, en una falsa devoción. El espíritu del anticristo hace que el hombre no obedezca a la palabra, pero se crea que lo hace. Leer la palabra no es obediencia. Ponerla en práctica sí. Dice que no aprovecharon. Para nada les aprovechó. Porque discutían sobre palabras, discutían sobre obediencia y no obediencia. Dice que esto lo único que les causó fue perdición. Por eso el Santiago dice, verá, si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Yo te mostraré mis obras por la fe. Queridos hermanos, recuérdales, exhórtales de que no contiendan con palabras, lo cual para nada se aprovecha. Si no va a obedecer la gente, si no habla con obediencia, con temor, con dedicación a Dios,
Dice, porque estos no usan bien la palabra. No usan bien la palabra. A veces la palabra la usamos para juzgar, para condenar, para señalar, para menospreciar, para rechazar, y no para salvación, no para provocar unidad. Los cristianos hijos de Dios deben de estar hablando de unidad, de armonía, que todo lo hagamos juntos. Ese es el final, porque dice que todo la palabra aprovecha significa unidad, caminar juntos, padecer juntos. Hermano, es el tiempo de dejar de resentimientos, es el tiempo de dejar el odio, es el tiempo de perdonar, es el tiempo de reconciliarnos, es el tiempo de hacer las cosas bien y atraer a aquellos necesitados, a aquellos que se sienten excluidos. Hermano, esto es serio. El Evangelio, si no nos preocupamos por conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, otro Dios, otro Cristo, otro Espíritu, otro Evangelio, dice que bien, dijo Pablo, lo van a recibir. Porque no aprovechó a su vida, a su alma, la salvación. No les trajo ningún provecho. Otra de las cosas que dice 5, Santiago 2, versículo 16. Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciarnos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Nosotros podemos decir creemos en Dios. Nosotros decir yo creo en Jesucristo, yo creo en el Espíritu Santo, pero si no hay obediencia a ellos, de nada nos sirve. Así podemos nosotros decir Dios te bendiga, pero si no los beneficiamos, queridos hermanos, con buen testimonio, con ayudar a los que se acercan a Cristo, de nada sirve. Eso dicen 1 Corintios, hermano, 13, cuando habla que tú tuvieras toda la fe, que movieran montañas, tuvieras todo el conocimiento, tuvieras todas las profecías, tuvieras todo, que Dios te revelara. Y si no tienes amor, nada es. No tienen amor por las almas. No tienen amor, queridos hermanos, por vivir una vida dedicada hacia el Señor. ¿De qué nos sirve si nosotros nos dedicamos realmente a poner por obra su palabra, a hacer obras dignas de arrepentimiento, a hacer obras dignas de obediencia, a hacer obras, queridos hermanos, de frutos de labios que confiesan su nombre, a hacer obras, queridos hermanos, que nos parezcamos cada día más a Cristo? Quien no actúa así, hombres hoy hablan de la palabra, tienen fe, hablan de las palabras escritas, pero no son misericordiosos, no son compasivos, no son tiernos, no tienen piedad. ¿De qué aprovecha? Eso lo dice Santiago. En el libro de Santiago habla de eso. Sed pues misericordiosos. Santiago nos habla de eso. Dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice, la religión del tal es vana. Es vana. Si no refrena su lengua, o sea, si no deja de estar hablando de la vida de los demás. Vean Santiago 3, versículo, dice, en el versículo dice, pero si tenéis celos, 14, pero si tenéis celos amargos y contención contra vosotros, no jactáis ni mientas contra la verdad. Hay gente que, hermano, los celos los mata, causan división, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda perversidad. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De qué les aprovecha ser cristianos, de ir a una iglesia, si hay celos amargos, contención, división, mentira, engaño?
queridos hermanos, y no hay un cambio de carácter, una compasión por tal de salvar a los demás, no les aprovecha nada en su alma. Tienen letra, pero no tienen vida. Y, mi hermano querido, tenemos que vivir la vida de Cristo. Si realmente necesitamos realmente el modelo de vida, tenemos que cambiar nuestra vida. Porque los hombres no se preocuparon por conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Va a ser primordial para la salvación en este tiempo que nos queda así. En el libro de Hebreos 4, versículo 1, ese es el número 6. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena noticia, la buena como a ellos, pero no les aprovechó. Vean lo que dice, pero no les aprovechó. Dice, no les trajo ningún provecho. Dice, el oír la palabra. ¿Por qué razón? Dice, porque no fue acompañada por fe. Dice, en los que la oyeron. No les trajo ningún provecho. Queridos hermanos, porque dice que aunque la oyeron, cuántas cosas Dios promete a los hijos que les sirven. Cuántas cosas Dios promete a los hijos que les son fieles, que le buscan. Hombres que realmente hacen su voluntad. Temamos pues, dice, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en sus reposos, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Aunque todos se les anunció las promesas de entrar al reino de Dios, hermano, no les aprovechó. Por eso al reino de Dios no hay gente que tenga fe. Y fe significa, la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, no vale la fe solamente creer en Dios. No vale creer que Dios nos va a dar cosas si nunca lo ganamos, si nunca lo trabajamos para obtenerlas. Aquellos que dieron la vida, aquellos que obedecieron, dice que recibirán como herencia el reino. Anche generosamente se les abrirán las puertas del reino de Dios. Y por eso mi Señor Jesús les dirá, venid benditos de mi Padre, el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Qué hermoso, hermano. Entender las cosas que aprovechan nuestra vida y las cosas que nos van a llevar a la perdición, alejarnos cada día más de Dios. Para que no entienda usted que no vaya a ponerse la marca de la bestia. Y cómo hoy, desde hoy ya está la marca de la bestia. Cómo hoy lo está operando el espíritu del anticristo, está operando, hermano, en la religión cristiana y en cualquier religión. Eso lo digo también, hermano, que el espíritu del anticristo opera en una religión, en un falso cristianismo. El espíritu de error dice, nosotros somos de Dios. Dice, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de engaño no nos hace caso. El espíritu de engaño no nos hace caso. En esto lo conocemos. Que cuando opera el espíritu de error del anticristo en la vida de mucha gente, que se opone a la palabra, el espíritu del anticristo se opone a la palabra, es anticristiano, se niega a ser conforme al modelo que Dios estableció. No les gusta la unidad, no les gusta la armonía, no les gusta padecer juntos. No les aprovecha porque no hacían las cosas juntos, no padecían juntos. No estaban junto al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu como el Judas. No estaban junto a la palabra. No estaban juntos sus hermanos. No trabajaban juntos. No andaban juntos. Hermanos, no amaban, no respetaban. Oh, está tremendo. No se preocupaban realmente por las almas. No había un clamor, una necesidad. No les aprovechó hermano, aunque escuchaban la palabra de Dios,
simplemente no obedecían. ¿Es que les aprovecha ir a una iglesia o escuchar un culto, escuchar un mensaje, si no lo van a poner por obra? No quisieron andar en la palabra, no les provocó temor en su vida. ¿Qué provecho les trajo a sentarse y escuchar un mensaje? ¿Qué provecho les trajo? Nada, hermano. El maná que comían era para que le hicieran una bendición en su vida. Y cuando lo guardaban les salía gusano. Todos los días tenemos como ley comer todos los días, practicar su palabra, obedecerla y andar en ella. Hermano, esto es interesante. No les aprovechó. 7. Tito 3, versículo 9. Evita las cuestiones necias y genealógicas y cuestiones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Otra de las cosas que no debemos de practicar, que no debemos de meternos en algo que no trae provecho para nuestra alma, queridos hermanos, es las conversaciones y discusiones acerca de la palabra. El hombre que cause división después de una y otra vez amonestación y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ha caído en condenación. Hay quienes defienden la ley tan literal, pero no conocen la salvación. Es que la Biblia lo dice, y se agarran a lo que vive con tal de buscar la condenación y dañar a otras personas. No, evita las cuestiones necias y genealógicas y contenciones y acerca de la ley, de la salvación de Dios, de la justicia divina. Queridos hermanos, porque son vanas y sin provecho, no les traerá por ningún provecho a nuestra alma. Discutir sobre la palabra. Hay quienes ya quisieran ver condenados a mucha gente. Nosotros anhelamos que sean salvos todos, que realmente se salven. Evita las cuestiones necias, discusiones de quién tiene la razón, quién tiene la verdadera iglesia, quién tiene el verdadero hermano, quién tiene la Biblia. No, evitemos eso. La gente va a defender su religión. Nosotros no defendemos religión, nosotros defendemos nuestra fe. Y nuestra fe es Cristo, que el verdadero Cristo, Jesucristo, es el único que salva, es el único redentor, y a quien debemos de morir con esta fe, porque en el tiempo final van a hacerte creer, queridos hermanos, que te van a presentar a otro Dios, a otro Jesucristo, a otro Espíritu Santo, a otro Evangelio, de tal manera que cambies la manera de pensar, que te vuelvas más religioso, que te vuelvas, hermano, que no cumplas, que solamente escuches la palabra de Dios, pero no la obedezcas, que no te importe, que solamente llegues y te sientes. Queridos hermanos, que no hayan obras en tu vida, obras de arrepentimiento, un cambio, una situación genuina en tu vida. Hermano, que aunque no importa cómo hables, no procuras presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, un cristiano aprobado, un siervo, una sierva, que usa bien la palabra, que hablas correctamente, con obediencia. Que, hermano, que puedes pensar en ti mismo y no en el Espíritu de Dios, no buscar las cosas del Espíritu. Y eso es lo que quiere el diablo, engañarlos a mucha gente, que nada les aprovecha. Decir que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si los muertos no resucitan, dice, comamos y bebamos. Vivamos la vida, disfrutemos la vida. Total, no pasa nada. Total, ya tengo la vida. Equivocados. Que vas a ganar si te olvidas de Dios, te alejas de Dios, ganas el mundo, tienes dinero, tienes bienes, tienes todo. Te preocupas más cuánto vas a ganar, te preocupas más cuánto vas a tener, cuántas cosas vas a tener en tu vida, queridos hermanos. Y no tienes que puedes ganar el reino con buscar a Dios. No estoy diciendo que dejes de trabajar, no estoy diciendo que no busques el pan nuestro de cada día, pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra. Los engañaron con una religión, y esto es un sello. Esto es un sello. Todo es sin provecho. Querían hacer las cosas sin unidad.
sin una armonía. En el versículo Colosenses 2, versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. La versión internacional dice: tienen ciertamente un aire de sabiduría o su aspecto es de religiosidad. Su pretendida humildad y su aparente rigor ascético en realidad carecen de todo valor. Sirven para satisfacer las desordenadas apetencias humanas. Otra versión dice, hermano, que tienen solo sirven para satisfacer las desordenadas apetencias humanas. Lo que está diciendo que ser religioso solo satisface a la carne, no satisface al espíritu, porque no conoce al Padre, no conoce al Hijo, no conoce al Espíritu Santo. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que está lleno en el Espíritu Santo, vive, queridos hermanos, para agradar al Padre. Vive para andar en el Espíritu de Dios. Por eso es importante entender, hermano, que ser religioso solamente sirve para satisfacer las desordenadas deseos humanos. Y esa es una religión. El deseo humano es la religión, porque no cumple con la palabra del Señor. No hace lo que el Señor le manda, porque ha aceptado a un Dios diferente, a un Jesús diferente, a un Espíritu diferente, un Evangelio diferente, que lo hacen sentir, hermano, que la satisfacción, hermano, pero como la carne es una religiosidad, en el cual, queridos hermanos, la iglesia del anticristo, la iglesia de Satanás, serán hombres carnales, que no viven para satisfacer al Espíritu de Dios, sino para satisfacer su carne. Y desde ahora ya está preparando el asunto. Desde ahora mucha gente está engañada, ya está aceptando a ese falso Dios, ese falso Jesús, ese falso Espíritu, que no vive para satisfacer los deseos de nuestro Señor. Hermano, pues Él manda a cada hombre todos los días que se limpie de lo que a Él no le agrada. Manda sujetarse a las autoridades puestas por Él. Manda que todo hombre se arrepienta de sus pecados. Manda que seamos santos como Él. Manda que nosotros permanezcamos fiel a Él. Manda caminar, queridos hermanos, como Él caminó. Manda que andemos en una vida en unidad y en armonía. Manda amar su palabra. Manda hacer lo bueno. Manda hacer el bien. Manda hacer que cada hombre ore y vigile, que esté pendiente de lo que el Espíritu dice, que hagamos el bien. Por eso 1 Corintios, vea que sí lo que trae de provecho. 12 versículo 7. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Lo único que nos va a proveer, lo único que nos va a beneficiar en nuestra vida se llama Espíritu Santo, no la carne. Lo que sí nos trae provecho es la manifestación de su bendito Espíritu Santo, porque el Espíritu dio a conocer quién es el Hijo nos dio a conocer quién es el Padre, y el Padre nos mandó a conocer qué es la verdad, y la verdad estaba en el Hijo. Lo que el Espíritu de Dios, hermano, ese sí nos trae provecho. En los días de Noé, Sodoma y Gomorra, Caín, Saúl, Judas, Jezabel decidieron andar en el Espíritu de Dios, y su final fue terrible. No fueron salvos, pero eran religiosos, andaban en la carne. Lo que hicieron es una forma de religiosidad, una religiosidad que de nada les trajo provecho para su alma,
porque su alma se perdió en el infierno, hermano, y posteriormente fueron al lago de fuego. Fueron engañados por Satanás y el diablo a no hacer lo correcto delante del Señor. No les trajo ningún provecho porque decidieron andar juntos, decidieron andar no juntos al Señor. Aquí nos benefició, dice que andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, dicen Gálatas. Por lo tanto, andar juntos. La palabra andar significa estar juntos, significa caminar juntos, significa unidad, significa armonía, significa soportar juntos, padecer juntos. Hermano, amarse, respetarse, dejar de andar de división, dejar de andar separados, en odio, en mentiras, en engaños. La gente que hoy practica esa vida ya está practicando una religión. Deciden caminar juntos. Por más que Dios los hable, no quieren hacer caso. No hacen caso porque dicen, no son de nosotros, estaban entre nosotros, pero no son de nosotros. ¿Por qué razón? Queridos hermanos, porque el espíritu del anticristo está operando de tal manera que ya están formando otra religión. La religión de Satanás, la religión del diablo, la religión, queridos hermanos, del nuevo orden mundial, será de gente carnal, que desecha todo el espíritu de Dios, que desecha todo propósito de Dios. Por eso el Señor dijo, la gloria que me diste, les digo, Juan 17, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que el mundo sepa quiénes son los escogidos, que el mundo sepa quiénes son los hijos de Dios. ¿A quiénes son? Aquellos que permanecen en unidad, aquellos que permanecen en armonía, aquellos que hacen todas las cosas juntos, aquellos que participan juntos, que caminan juntos. Hermano, porque 2025 se considera el año del cambio de mente, de mucho engaño que desviarían la unidad, o sea, buscarían otra religión. Queridos hermanos, es tiempo de buscar al Señor. La persecución se aproxima y tú necesitas conocer quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Y después que lo hayas identificado, aprender a depender de Él y esperar en Él, porque van a presentarte un Dios falso, un Jesús falso, un espíritu falso. Y si todo lo que estás practicando hoy no te trae ningún provecho, ten cuidado. Ten cuidado, porque esa es la marca, la desobediencia. La marca de la bestia, la desobediencia, es todo aquel que no vive para agradar al Señor. Aunque estén sentados en una iglesia, aunque vivan creyendo en ese Dios, hermanos, simplemente están en la carne. Simplemente, queridos hermanos, no viven la vida de Cristo. Se necesita, para ser salvo, se necesita conocer quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Y hacer todo lo que realmente aprovecha. ¿Y sabe qué es lo que aprovecha? Dice aquí, que lo único que aprovecha nuestra vida se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a una unidad, a una armonía. Lo que dice en el libro de Hechos 2, versículo 42, esperando en Él, porque después venía la persecución. Al final del tiempo, nosotros los cristianos vamos a depender de lo que hemos aprendido cuando estábamos juntos en unidad. Porque después que mataron a mi Señor Jesús, hermano, dice que los discípulos se dispersaron. Todos tenían miedo. Después de esto vino una matanza tremenda. Pero nunca niegues la verdad. Nunca niegues, queridos hermanos, que hay que permanecer. Cuando tú conoces al verdadero, no te pueden implantar uno falso. Tú sabes que el verdadero te lleva a la obediencia, te lleva al temor, te lleva a la santidad, te lleva a la reverencia, te lleva a estar más a Él. El falso te hace hacerlo con tu vida lo que quieras,
Puedes estar practicando en una iglesia, pero no tienes entrega, no tienes devoción, no tienes limpieza, no tienes armonía. Vives peleando, vives odiando, vives causando división. Vives todo el tiempo pasando por alto la bendita, preciosa palabra del Señor. Que tan importante, queridos hermanos, es afirmarnos ya. Afirmarnos ya. Es el tiempo de volver a casa. Es el tiempo de reconciliarnos. Es el tiempo de pedir perdón. Es el tiempo, queridos hermanos, de mirar la obediencia, de mirar las cosas rectas. Porque cada día el hombre, no esperes que llegue el día del anticristo, porque desde antes ya se está preparando el espíritu del anticristo, engañando a la gente, manifestándoles que se sienten en una iglesia sin ningún propósito. Nada de lo que recibían en una iglesia les hacía de provecho. No beneficiaba a su alma, no beneficiaba a su salvación. La persecución se aproxima. Necesitas conocer quién es el Señor. Que Dios te bendiga. Hoy dependemos de lo que aprendemos de Él, porque el día de mañana, no, mi hermano, la persecución que viene es estar en cuevas, prisiones, cárceles. Muchos van a matar. Estaremos huyendo, escondiéndonos. Se acabarán las iglesias, se acabarán los cultos. Y de lo que hayas aprendido y dependido de Dios, lo que hayas aprendido de Él. En muchos países ya están prohibiendo la Biblia, que se lea la Biblia, para dejar a la ignorancia a los hombres. Es tiempo de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, queridos hermanos, y realmente preocúpate conocerlo. Hoy tienes tiempo de conocer quién es Él. La Biblia nos señala quién es Él. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Si ya eres cristiano de años, hermano, obedece. Los hijos de Dios, la iglesia de Cristo es la iglesia obediente. La iglesia del anticristo y gente que se opone a la obediencia. Que Dios te guarde, te dé la sabiduría, el entendimiento y reflexiones un poquito cómo quieres caminar tu vida o cómo quieres terminar de Dios. Que Dios te muestre la verdad. Que Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Hermano, arrepiéntete. Ven a los pies de Cristo, que es el único Salvador, el nuestro único Señor, el único que resucitó de entre los muertos y el único que prometió que vendría, el único que intercede delante del Padre, aquel que murió y resucitó por nosotros, para que tú y yo seamos salvos de condenación eterna. Pero hay que identificarlo primero, quién es Él, quien murió. Buscarlo y entregarnos y ser agradecidos con Él, hermano, porque esto es lo que nos va a salvar. Necesitas saber la verdad y la verdad es Él. Dios te bendiga, Dios te guarde y te dé esa sabiduría. Hermano, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Muchas gracias a todos los que esta mañana se estuvieron mirándonos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, que esta palabra realmente sea de bendición para tu vida y se abra conciencia. Ayúdenos a compartir para que ellos se alcancen, hermanos, a los otros y se vuelvan a Cristo y vean la necesidad de buscar a nuestro Señor. No buscamos adeptos, no buscamos crecer en número, buscamos crecer en sabiduría, en conocimiento, en amor, y hermano, llevarlas a nuestros hermanos realmente la salvación. Ayudarlos que regresen a casa, diciéndoles que el Padre, queridos hermanos, los ama y que solamente con arrepentirse y volver a entregar su vida, regresen a la casa del Padre, al reino de Dios. Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.